qué importante eso que acabas de decir de las huellas de abandono. Yo creo que ahí te vamos invitado para que nos digas específicamente la que es el parto, pero si nos quieres compartir qué sucede con esto de lo que hacemos cuando dejamos a los niños en la primaria, ¿no? Claro. Bueno, en la primaria. Digo, la secundaria, en la primaria, no, perdóname, sí. La primera vez que la primera, sí, hay niños que es a lo mejor en la primaria, ¿no? Porque no les dieron la oportunidad de más pequeños, pero cuando les dan la oportunidad es una maravilla porque es el primer aprendizaje que tienen entre pares y de esta manera ellos van a adquirir una personalidad mucho más sociable, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿tú sí recomiendas que sea a temprana edad esta separación con la mamá? Por supuesto, si es el caso de dejarlo en casa con los abuelos o con una persona que lo cuide en casa, sí. Y no porque, por supuesto, la escuela jamás va a suplir lo que es el afecto de una madre o de unos abuelos, pero sí va a poder darle mucho más desarrollo a todas las competencias del niño. Un niño no va a un centro de desarrollo a estarse guardado, como se usaba el término de guardería, sino va a desarrollar todo su potencial, lo que ahora se llaman competencias. Sí, ¿no? La estimulación que da un centro nunca la va a dar la no, familia o por la más casa, cariño, o la casa. Sí, por más cariño. Entonces, a través de charlas, ahora los padres escuchan la importancia de tener una intención en lo que haces con el niño. Todas las madres por instinto saben cuidar a sus hijos, por supuesto, ¿no? Cambiar el pañal, cuando darle de comer, lo que hablábamos, ese puente que es entre las necesidades del niño. Pero cuando ella descubre que tras todo eso, cuando ella cambia el pañal y lo mira a los ojos, lo toca y le habla, lo está humanizando. Y cuando ella entiende que en el interior del niño sus emociones se están formando y el cerebro está potencializando, se están haciendo conexiones, le da otra intención a ese vínculo y a ese contacto. Pero entonces retomo, sí, cuando lo dejan en la escuela, por supuesto, a la edad que sea, en este caso son 45 días de nacidos, ¿sí? Donde hay un duelo de parte de ella, donde hay un duelo realmente porque es una pérdida. Claro, o sea, no estás de estar todo el santo día, de repente suelta. Claro, porque además ellas sienten que en esta crianza repiten patrones anteriores, ¿no? Y la mamá a lo mejor no trabajaba, que ellas tienen ahora que irse a trabajar, y entonces empieza a sentirse algo como la culpa, que luego, decía yo, los hacen pequeños, tiranos a los pequeños. Pero estas huellas de abandono se llaman huellas némicas. Entonces comentábamos que la primera es albacea. Después puedes tener a lo mejor otras pérdidas que nosotros pensamos que no son significativas para un niño, pero las pérdidas son pérdidas. Hay veces que se les pierde un juguete y los padres dicen, ¡ay, ya tienes 25! Ya, suéltalo, ¿no? Para él es una pérdida. Claro. ¿Sí? Era con el que más me identificaba. Y deberíamos de poner atención a esa emoción que está sintiendo, que forma parte de amarte, que es la tristeza. ¿Sí? Y entonces acompañarlo en eso y ponerle nombre, ¿no? Estás triste porque se perdió tu muñeco, bien, pero no lo podemos recuperar. ¿Cuál te gustaría que pudieras tener ahora y le dieras ese cariño que no le puedes dar? Que no le puedes dar. Porque en la vida nos vamos a ir conectando con muchísimas pérdidas. Y entonces estas huellas némicas, cuando no las hemos trabajado, como platico en este momento, que puede ser la entrada a la escuela, el juguete, el cambio de un amigo con el que me llevaba muy bien. Eso es fuertísimo. Por supuesto. Y los papás pues cambian de la escuela o de ciudad o de lo que sea, sin el menor conciencia de lo que puede estar pasando en él. Simplemente son sus necesidades como adulto y nos vamos, ¿no? Y hazle como quieras y no me llores y te callas, ¿no? Claro, No te voy a castigar y todo esto es por tu bien, ¿no? Porque por va a ir yo, mejor, por tuya, ¿no? claro, ¿no? Y no reparamos en eso. Entonces, cuando las huellas némicas se van acumulando, de pronto hay una pérdida cuando eres adulto
que a lo mejor acaba con tu vida en el sentido figurativo, de que te lleva a una angustia muy grande, a una depresión muy grande. Y tú dices, ¿por qué? ¿De dónde viene, no? ¿De dónde viene? Y todo esto tiene una raíz, porque es la unión de todas estas huellas anémicas que se juntan de pronto y que estallan. Y entonces esto Como el buche que se llena de piedritas. Así ¿no? es. Sí, Ya se no, llenó. una más, la gota que la no es otra. una, sino es Muchas toda cosas. la secuencia. Si no es lo duro, sino lo tupido. Y también las huellas anémicas te van dando algo tan importante que nos hace caminar por la vida, que es la percepción y la perspectiva. Según los recuerdos que yo tengo o lo que escucho a mi alrededor, voy haciendo mi percepción. Todos los hombres son, todos los niños cuando entres a la escuela tienes que cuidarte, porque pueden hacerte daño. Y el niño va predispuesto Claro, o sea, a eso. Qué susto, ¿no? Ir al Claro. cielo con eso. Es Claro. como de. O sea, en primera te van a dejar en un ambiente diferente, nuevo. Y aparte de esto, con toda una programación que en La lugar de amenaza, ser ¿no? de confianza, es de temor. Entonces, otra de las partes de amate se desata, ¿no? El temor temor, ¿no? y el enojo. El enojo porque me dejas. Claro. Sí, te quería yo hacer un comentario del chamán con el que vamos a hacer, que se llama Nicolás Papa. Él nos decía en una ocasión que su niñita de 3 años, algo así, estaba caminando en un filito, una bardita, y todos decíamos, no la vas a cuidar, no vas a ir por ella, la vas a dejar. Y él nos decía, si tiene lo mejor de mí y lo mejor de su mamá, pues yo confío en que ella lo pueda hacer. Entonces a lo mejor entre estas, no sé si eso también puede ser una huella anémica positiva o solamente se llamen así las negativas, pero creo que los padres tenemos como la responsabilidad de alentar a ellos y darles la confianza porque sabemos que pueden o necesitamos creer que ellos pueden. Claro. Pues darles como el apoyo de, y si te caes, y si te pasa algo, y si algo te lastima, te duele, aquí voy a estar también. Claro. Te puedes regresar a mí, yo te voy a apuntar y te voy a sobar, lo que sea, pero ve y experimenta, ¿no? Ve y vive tu vida que lo que estés también. Claro. Y eso que dices es que, bueno, por mencionarlo, no, las huellas anémicas es para lo positivo y para lo negativo. Ah, ok. Entonces, sumar y no restar, ¿no? No, somos resto. Claro. Ya, súbele, ¿no? Claro, entonces es importante que tengamos altas expectativas. Y no expectativas de que si no eres lo que quiero, no te quiero. Porque los padres condicionamos nuestro cariño. Entonces, si no comes, mamá ya no te va a querer. No. Lo que decíamos la otra vez, ¿no? Cómete esta por tu abuelito. Cómete esta, o sea, ¿por qué lo condicionan? Claro. Ayer estaba diciendo, ¿por qué no? Cómete esta para tu hígado. Cómete esta para que tus piernas estén bien, ¿no? Sí. O sea, como cambiarlo de manera positiva. Fíjate, y eso que dices, cómete esto para tu hígado, pero además el alimento es nutrición para el alma. De O sea, amor, ¿no? El que guisa para los niños lo está nutriendo de amor. ¿Sí? Las emociones están ahí otra vez presentes, el blindaje emocional está ahí. Y el alimento se convierte en alimento que te va, o sea, tú te desarrollas físicamente, pero si ese alimento también del alma te lo dan con ese cariño, por supuesto, vas a tener esa confianza de caminar en un punto sin temor a caerte, porque además no tienes la programación de lo primero que hacemos cuando los ves, te vas a caer, y se cae, te lo dije, pero te lo dije, ¿verdad? Y ahora una No más, haces caso. una vez porque no haces caso, ¿no? Entonces, todo en contra. permitir, todo al revés. hay una frase hermosa que se llama el error como forma de aprendizaje. El error no es malo. El error es siempre. una forma de De aprender, experimentar la de vida. experimentar la vida. Esa palabra de error lleva una carga bien fuerte. Pero no la ponemos en rojo. Los Claro, maestros, error. cero con rojo. Sí, O sea, sí, sí. no con Muy azulito. malo que acabas de hacer. Muy mal. Y te subrayan, ¿no? El error. Entonces tú dices, o sea, equivocarme es malo. Entonces eso te limita y no puedo alzar la mano. ¿Sí? Algún niño a lo mejor era audaz y cuando se equivoca empieza a saber que tiene la respuesta, pero ya no se atreve. Porque esa emoción
Claro, que te marcan convertida horrible. a lo mejor en sentimientos, porque una emoción para ser emoción la sientes en el cuerpo, pero después se deriva en una serie de sentimientos como es el temor, ¿sí? La angustia, la timidez, toda esta personalidad que se va dando. Entonces, aquí hay un factor importante, lo que yo digo de forma verbal, de tú puedes, sí, ándale, y lo que yo digo en el inconsciente ante mis temores, ¿no? Dice una historia que todas las madres en el día les decimos a los niños que pueden, pero en las noches, con nuestras grandes tijeras de oro de amor, vamos de puntitas y vemos sus alitas que ya están creciendo y cortamos una plumita, dos plumitas, tres, por si se quedan, para que no se ¿Por qué no huele alto? para que no huela. ¡Qué feo! Y entonces los mantenemos cerca por amor, por amor. Por eso No es por la- apego, ¿no? claro, porque vamos a ver que el apego, hay un apego sano que le permite al otro ser. Hay un apego angustioso, ¿sí? Y hay un apego evadizo. El apego seguro es aquel que te permite despegarte en el momento preciso porque nació para hacerlo. Y el apego evadizo es aquel que evades, ¿sí? El poder crecer y entonces se representa con enojo, con angustia. Y el vínculo, ¿sí? Angustioso es aquel en que no puedo relacionarme, que la forma de relacionarme es golpear, es insultar, no dejarme tocar, y se confunde ahora con las grandes etiquetas que ponemos, ¿no? De nuevas clasificaciones del TDA, de todas estas cuestiones que de pronto empiezan con el vínculo humano. Y no, yo no estoy diciendo que no puede existir todo ese tipo de formas no sanas de relacionarse con un niño, sino que tenemos herramientas antes para de poder, etiquetar. ese es el blindaje emocional, exactamente ese es el blindaje, poderle proporcionar los medios. Es muy importante. Pero necesitas dárselo a los papás para que se los den a sus hijos. Esa es la idea. Claro, bueno, ahorita vamos a platicar donde damos unas pláticas para esto. Yo creo que los padres ahora tienen mucha información. Pero no la usan. Porque por supuesto nadie puede dar lo que dicen, lo que no tienen, ¿no? Y los pobres pequeños de pronto por nuestras carencias vamos como un queso gruyere y queremos tener lleno de hoyitos y nos fijamos en otro queso gruyere y entonces nos unimos como pareja. No, mis Grandes carencias, hoyotes de carencias ahí. mis carencias. Esto que dijiste, perdóname, señorita, de las etiquetas, a mí me llama mucho la atención. Tuve un alumno en Reiki chiquitín y me decía, ay, es que yo soy TDU. Dije, mi amor, ¿y sabes qué es TDU? No, TDA, perdón, TDA. Dije, ¿y tú sabes qué es TDA? No, pero mi mamá siempre me dice, ay, tú eres TDA, así, ¿no? Dije, claro, mi amor, eres tierno, dulce y amoroso. Pero es una carita, le dije, cada vez que te digas mamá eso, eres tierno, dulce. Y entonces le cambia la programación de TDA Claro, a algo hermoso, ¿no? Claro. Entonces eso... Estaba feliz de ser Sí, TDA. sí, Claro. que me diga de eso, pero vaya, no hay que etiquetar a los niños Claro, ni a nadie. claro. Y esa es la bronca bien grande que estamos viendo. Pero bueno, se nos está yendo otra vez el tiempo. Tenemos un minutito. ¿Qué nos gustaría decir? Un minutito para después ya Para revisar revisar el el último. Bueno, que es importante diferenciar, hay tres palabras muy significativas en esto de formar a un pequeño hacia el interior. La identidad. La identidad que te la da el lugar donde naces, el sexo que tienes, ¿sí? Si eres de ojitos azules, si eres de ojos cafés, o sea, esta identidad, ¿sí? Y hay otra parte que es la individualidad, que es donde empieza la personalidad, que es donde yo empiezo a pensar lo que me gusta, lo que no me gusta y lo que yo, cómo soy aprobado en el exterior, ¿sí? Con esta parte de que me caracteriza a mí. Y algo que no es muy conocido, que es la individuación, que si quieres hablar de eso, individuación. Ok, empezamos con individuación. Ok, gracias.